Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer un rostro del programa de Tiempo de Paz. Va a estar con nosotros el pastor Michael Mercado, quien nos relatará cómo Dios le ha guiado a lo largo de su vida para hoy estar sirviendo en la misión. Vamos a conocer su video biográfico. Bienvenidos. Michael Mercado nació en Perú, tiene 36 años, es pastor de la Iglesia Adventista, estudió teología en la Universidad Adventista de Chile, está casado con Ivonne Caro Ajulca y tienen un hijo de 10 años, Mateo, y una hija de 7, Ana. Actualmente se desempeña como director del Departamento de Escuela Bíblica en el Centro de Comunicaciones Nuevo Tiempo Chile, donde realiza campañas de evangelización, atiende a personas que desean estudiar la Biblia, coordina entrega de material y conduce programas de radio y tiene variadas apariciones también en televisión. Cuando estudiaba teología tuvo algunos inconvenientes. Hizo una oración al Señor y se le mostró el camino con certeza. Recibió en solo un día la respuesta a ese pedido. Pudo trabajar en la iglesia desde su primer año de estudio y hoy dedica su vida completa al Evangelio. Vamos a conocer al pastor Michael. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico del pastor Michael Mercado. Él es el evangelista de la red Nuevo Tiempo en Chile, peruano, y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su testimonio. Adelante, pastor Michael, qué placer tenerlo aquí en Identidad, de que nuestros amigos puedan conocer su historia, la identidad que Dios le ha dado. ¿Cómo está? Hola Ángela, yo estoy muy contento, muy feliz de poder haber sido invitado a tu programa. Realmente para mí es muy importante poder testificar, contar lo que Dios realiza en la vida de cada ser humano. Amén, así es. Nosotros también felices de que nuestros amigos puedan conocer las grandes maravillas, obras que Dios ha hecho en su vida, en la de su hermosa familia. Pastor Michael, para que nuestros amigos le conozcan, cuéntenos un poco de dónde viven, su esposita, cómo se llama, sus hijitos. Cuéntenos, pastor. Por supuesto. Bueno, queridos amigos, yo vivo ahora en Chillán, aquí, ¿verdad? Donde está la sede de Nuevo Tiempo, muy cerca de Nuevo Tiempo. Estoy casado con Ivonne Carvajulca, ella es mi esposa, la que está encargada de la conducción también del Proyecto Ángeles de Esperanza. Tengo 2 hijos, Mateo de 10 años y la Anita de 7 años. A Mateito le gusta pescar, a veces salimos juntos, y a la Anita le gusta dibujar mucho también. Ay, además que son tan lindos, como se dice en Chile, son los regalones de los papás, son muy lindos. Los hijos del pastor Michael, compartimos con ellos aquí con el equipo de Nuevo Tiempo Chile en diversos momentos que tenemos de convivencia y demás, y realmente son maravillosos. Pastor Michael, ¿y qué desafíos tiene ahora en su cargo? Bueno, actualmente estamos cumpliendo la función, ¿verdad?, de director de escuela bíblica acá en Nuevo Tiempo, en Chile, y aparte de eso también evangelista de Nuevo Tiempo acá en Chile. Estamos contentos porque a través de la escuela bíblica Nuevo Tiempo, Ángela, ¿verdad?, podemos llevar estudios bíblicos para distintas familias para que conozcan de Dios. Y estas personas son atendidas gracias a los coordinadores Nuevo Tiempo, coordinadores distritales Nuevo Tiempo que tenemos en cada campo y distrito. Genial, realmente es maravilloso el trabajo que se realiza allí. Son una pareja perfecta porque Ivonne, encargada de Ángeles de Esperanza, el pastor Michael, encargado de Escuela Bíblica, visitan las iglesias y es el dúo dinámico donde ambos presentan y junto a sus hijitos también que participan de presentar el proyecto, los materiales que ofrece gratuitamente Nuevo Tiempo en las iglesias y también el trabajo maravilloso que están haciendo allí con los coordinadores distritales Nuevo Tiempo que están atendiendo, son las manos extendidas del departamento para atender a tantas personas que nos escriben como tú, solicitando el material que ofrecemos gratuitamente a través de la radio, la televisión, redes sociales. Nuestros coordinadores nos ayudan
y alivian un poco atender a tantas personas que están necesitando de Jesús. Así que le felicito, Pastor Michael, por la labor que están haciendo allí, por los desafíos que tienen y están cumpliendo, que Dios allí les siga dirigiendo, dando sabiduría para cumplir con cada uno de los propósitos y proyectos que tienen allí como área, como equipo, como departamento. Pastor Michael, yo quiero que me hable un poquito de su niñez, bueno, específicamente de cómo, justo Pastor Michael antes de nacer, sus papitos conocieron a Dios. Está Lucía, una protagonista importante. Cuéntenos, Pastor, en detalle. Sí, mira, esa pregunta, Ángela, es muy importante para mí, ¿no? ¿Cómo yo llego a ser cristiano? ¿Cómo yo llego a conocer la doctrina adventista? Y aquí aparece Lucía, como tú la mencionas, ¿no? Lucía, yo en mi mente la tengo como la hermana o la hermanita Lucía. Bueno, resulta que mis padres fueron católicos toda su vida y cuando ellos se casan, ¿verdad? Ellos van a vivir a un lugar allá en Trujillo, a una ciudad llamada Laredo, y dentro de esa localidad ellos arriendan un lugar para que puedan vivir, estaban iniciando, ¿verdad? Y dentro de ese pequeño, una piececita, un pequeño departamentito ahí, estaba esta señora Lucía, que era la hermana Lucía, ¿no? Ella era la mamá de la señora que arrendaba todos estos pequeños departamentitos. Y mis padres estaban pasando por una crisis familiar compleja. Esto me contó mamá, mi papá, a mí, ¿no? Y ellos me decían, mi mamá me decía que tenían muchos problemas con mi padre. Mi papá trabajaba, tenían problemas, los problemas familiares. Y esta señora llega una noche a la casa, ¿verdad? La hermanita Lucía toca la puerta y mi mamá abre, papá todavía no llegaba, y le dice, hola Anita, ¿no? El nombre de mi mamá es Anita. Mira, yo sé que estás con problemas, sé que hay problemas en tu hogar, le dice. Y mi mamá me dice que lo interesante de esta abuelita era que en su brazo traía una Biblia y le dice, la solución para tus problemas es Dios, es Jesús. ¿Te gustaría conocer a Jesús? Le dijo. ¿Te gustaría estudiar la Biblia? En ese momento mi mamá Ángela se emociona, empieza a llorar, la hermana Lucía, ¿verdad? Le toma de la mano y le dice, calma, le dice, la solución a tus problemas está en Dios. ¿Quieres estudiar la Biblia? Y mi madre la mira y le dice, sí, yo quiero estudiar la Biblia, quiero conocer a ese Dios que usted dice que donde yo puedo encontrar la solución a mis problemas. Pasa todo esto. Después de ello, mi mamá empieza a estudiar la Biblia con Lucía, ¿verdad? Empieza a estudiar la Biblia con ella. Mi papá se entera, le dice, no hay problema, tú puedes estudiar la Biblia con ella, no hay drama, pero a mí déjame a un lado, ¿no? Yo no quiero participar de esto. Mi mamá empieza a estudiar la Biblia y una de las enseñanzas que ella recuerda, me comenta mi mamá, es de que la hermana Lucía le decía, ahí en la esquinita de tu habitación, donde tú muchas veces lloras, ahí en esa esquina de tu habitación, póstrate de rodillas. De rodillas, busca a Dios y pídele a Dios que transforme el corazón de tu esposo. Y Dios lo va a hacer. Eso es lo que recuerdo yo mucho, Ángela. Pastor, yo quiero que continúe la historia allí, porque claro, Lucía fue una valiente, porque nos cuesta mucho como cristianos hacer ese paso de fe, de cuando ver la dolencia, si vemos la dolencia en nuestro prójimo, ir con Biblia en mano y decirle, te tengo la solución a todos tus problemas, a todas tus dificultades, a todas tus angustias. Es Jesús, recurre a Él. Yo te voy a enseñar ese Dios todopoderoso, y que tu mamita en su corazón ya estuviese lista, ya tenía ese corazón humilde que necesitaba de Jesús, que necesitaba saciarse de Él para sentir esa paz, ese gozo. Realmente es maravilloso. Y me encanta el rol de Lucía y que tu mamita haya aceptado. ¿Qué pasó después con su papito, Pastor Michael, de esas tantas noches de oración, momentos, días, meses? No lo sabemos, pero el Señor atiende cada una de esas súplicas, cada uno de esos clamores. Él está atento. Pastor. Así es, Ángela, realmente fueron meses, fueron muchos días. Mi madre me cuenta que ella se aferró a esa promesa, ¿no? Ella creyó en lo que Lucía, la hermanita Lucía, esta señora ya de edad le había dicho, se aferró a las promesas de lo que estaba estudiando la Biblia y empezó a orar. Ella lloraba y oraba delante de Dios. Y un día, me cuenta mi madre,
Incluso yo utilizo esta historia, Ángela, en reiteradas ocasiones para cuando estoy en semanas de evangelismo. Cuento esta historia de la conversión de mis padres para ser llamados, ¿no? Y a mí me emociona mucho porque puedo ver la mano poderosa de Dios. Llega mi padre una noche y le dice a mi mamá, mira, Anita, tengo hambre. Le dice, no sé qué me pasa, tengo hambre. Y mi mamá le dice, pero tu cena está servida. Le dice, segundo, siéntate, cena, ¿verdad? Puedes comer. No, le dice. Cuando yo te escucho, ¿verdad? Que tú estás ahí con la hermana Lucía, hablan del alimento espiritual, le dice. Y yo tengo hambre, tengo ganas de que alguien me hable de Dios, le dice. Llévame por favor ahora a la iglesia donde tú estás asistiendo, llévame con la hermana Lucía porque lo que te está enseñando ella, yo también quiero aprender. Mi mamá dice que no lo podía creer y que sentí una vez más que Dios estaba respondiendo a su oración. Fue en ese momento cuando mi mamá se lista, salen junto a mi padre y van a buscar a la hermanita Lucía, ¿no? Le cuenta y la hermanita Lucía le toca las manos y le dice, tu oración ha sido respondida. Es ahí cuando mi padre empieza a estudiar la Biblia y mi mamá dice que desde ese momento mi padre no dejó la iglesia. Él empezó a acudir todos los sábados. Algún día tal vez, algún día tal vez tú conocerás a mi padre, si él viene por acá, Ángela, ¿no? Él es una persona muy jovial, él siempre anda con una sonrisa en el rostro, él ya tiene más de 70 años, ¿no? Pero es un hombre misionero, es un hombre que desde que se entregó, mi mamá me cuenta, ¿no? A los brazos de Dios, ese mismo entusiasmo, ese mismo ahínco, esa misma dedicación, la colocó al servicio de Dios. Mi papá tomaba, evidentemente, mi papá realizaba prácticas normales, códigos normales para el mundo, y mi mamá cuenta que él con su Biblia iba y les predicaba a sus amigos, ¿no? Muchos de sus amigos se burlaron de él, pero mi papá perseveró en la fe. Y es así como es parte de la historia de mi conversión. Yo recuerdo a Ángela, ¿no? De pequeñito, papá, mamá, alistándome, peinándome, colocándome una corbatita, colocándome un saquito y llevándome a la iglesia cada sábado. Y yo me recuerdo mucho a él vívidamente verlo predicar. Él predicaba, él cantaba. Éramos de una iglesia pequeña, no era una iglesia grande, era una iglesia pequeñita. Pero yo me acuerdo que ahí muchos miembros participaban, pero cada vez que le tocaba predicar a mi papá, yo recuerdo que siempre estaba dibujando sentado en la banca y él mencionaba muchos textos de memoria. Y yo creo que esa capacidad de memorizar textos, yo la aprendí de manera inherente, en el sentido de que él no me decía, mira, memorízate este texto, ¿no? Yo lo veía predicar y él los decía de memoria. Y es más, ahora a mí me gusta tener textos de memoria y es lo mismo que comparto con mi hijo. Yo creo que el ejemplo, Ángela, es la mejor manera de enseñar a un niño. Totalmente. Qué maravilloso, qué momento. El de tu mamita, el de Lucía, cuando tu papito es que tengo hambre de la palabra de Dios. Y eso es respuesta a oraciones. Y el ejemplo, muy bien dice el pastor Michael, es clave para la conducción de los hijos. Y realmente me maravillo de cómo Dios tiene ese poder transformador para vida eterna, para honra y gloria de Él, y que cambia nuestras vidas, las amolda de una manera impresionante, y que haya sido ese momento único, perfecto, para que la familia crezca en muchos aspectos. Realmente la respuesta única es Dios. Pastor, yo quiero que vayamos a otro momento de su vida, por temas de tiempo, acá en Identidad. ¿Cómo llegó a Chile? ¿Por qué llegó a Chile? Bueno, esa es una historia también larga donde vemos la mano de Dios. Voy a tratar de resumirla en puntos importantes, ¿verdad? En el año 2010 recibo la invitación de un familiar para venir a Chile. Dijimos, está cerca, ¿por qué no, verdad? Yo para eso ya en Perú, ¿verdad? Había estudiado en la Universidad Privada César Vallejo en marketing empresarial, que lo que aquí sería como ingeniería de negocios. Por ende, ya me estaba gustando todo este tema de los negocios, ¿no? Y esto parte desde antes, ya, porque mi padre igual era negociante, siempre se dedicó a los negocios y yo había colportado a los 16 años, ¿verdad? Fue mi primera campaña de colportaje a los 16 años. Entonces,
Ahí es cuando yo después de ese tiempo entro a la facultad allá de negocios a estudiar marketing empresarial. Entonces dijimos, vamos a Chile, ¿por qué no? Es un nuevo país, ¿verdad? Podemos tal vez poner un negocio, hacer algo distinto. Y es así como llegamos a la ciudad de Calama, junto con mi esposa. Llegamos a la iglesia central de Calama, estuvimos ahí, nos recibieron con los brazos abiertos. Yo siempre menciono esto, ¿no? Y quiero decirlo aquí también, acá en Chile nunca me sentí como extranjero. Nuestros hermanos chilenos, nuestros amigos chilenos, ¿verdad? Hombres, mujeres, nos acogieron siempre, en todo momento, con sus brazos abiertos. Y es así cuando nosotros llegamos a Chile en el año Ah, 2011. 2011. El Señor tiene los planes, tiene el mapita ya súper claro. El pastor ya llegó con su profesión, con su familia, con la querida Ivonne, pero Dios tenía otros caminos. ¿En qué momento decide estudiar teología y ser pastor? Sé que en el 2016 ya había un llamado, pero cuéntenos para que nuestros amigos conozcan, pero ya toman la decisión, vámonos a estudiar teología. Claro, muy bien. Bueno, yo siento el llamado de estudiar teología, fue cuando yo tenía 16 años, ¿correcto? En el año 2001, cuando yo estoy finalizando el cuarto medio, que en Perú sería el quinto de secundaria. Es ahí en una semana de énfasis espiritual en el Colegio Adventista, en Trujillo, que yo siento el llamado para estudiar teología. Estaba predicando el pastor Francisco González Labarrera. Él estaba predicando en ese momento durante toda una semana, ¿verdad? Y es ahí cuando yo veía que él predicaba, decía, yo veía que él podía ayudar a jóvenes, él podía acercarse a las personas. En ese tiempo, en ese contexto, había muchos problemas en mi ciudad, problemas de pandillaje, es lo que yo recuerdo, muchos asesinatos. Entonces el pastor estaba llevando una palabra de esperanza. Y yo podía ver cómo jóvenes entregaban su vida a Cristo, jóvenes que estaban cambiando sus actitudes. Entonces yo decía, Señor, mira, a mí me gustaría ser como Él. Yo quisiera ayudar a las personas. Dicho sea de paso, para eso en mente, ¿verdad? Yo ya tenía estudiar, me orientaba por la parte humanista, psicología, quería ser psicólogo, ¿verdad? Pero también venía a mi mente el tema de ser un comunicador, ciencias de la comunicación, periodismo. Eso está en mi mente, psicología, periodismo, pero cuando escucho al pastor, cuando escucho predicar al pastor, ¿verdad? Y ver esa semana de énfasis, yo sentía que Dios me estaba llamando para ser un pastor. Tenía 16 años, era un niño pequeño, todavía adolescente, ¿verdad? Había muchas cosas en mi mente, pero yo era de esas personas que decía, vamos por esto, vamos por esto. Es ahí cuando yo siento el llamado, la semana de énfasis finaliza, los dos últimos días se le hace un llamado para los jóvenes que querían estudiar teología, yo me pongo en pie, salgo al frente, y luego después le comento a mis amigos, ¿no? A los compañeros de curso que quería ser pastor, y ellos empiezan a burlarse. Ellos se burlan, me dicen, ¿cómo vas a ser pastor? Tú, Michael, mira cómo eres. Y yo creo que más que nada era por el contexto de vida que yo estaba llevando. Evidentemente yo estaba en la iglesia, pero mi manera de ser se orientaba más a ser un periodista, era como un poco más desordenado lo que acá se podría decir en Chile, ¿no? Y ellos, cuando me dicen eso, ¿saben? Yo sentí un poquito de modorra, ¿no? Como decir, tal vez tienen razón, ¿no? Yo estoy aspirando a ser un pastor y no, yo no soy para pastor, de repente yo soy para periodista, psicólogo, pero no para pastor. Llegué a casa, recuerdo esa tarde, le conté a mis padres, le dije, papá, mira, estuvo el pastor predicando y yo sentí el llamado a ser pastor. Dije, si mis padres, este era el filtro, ¿no? Dije, si mis padres me dicen, no, tú estás loco, no puedes hacer eso, eso no es para ti. Dije, ahí sí dejo de lado, ¿verdad? El llamado que yo estoy sintiendo, ¿no? Pero en ese momento mis padres me dicen, estamos contentos, creemos que Dios está elegido para eso, así que vamos adelante. Bueno, finalicé mis estudios de media, secundaria, allá en Perú, y mis padres empezaron a averiguar cuánto eran los costos allá en la UPU, la Universidad Peruana Unión. Evidentemente los costos eran elevados, el internado. Yo no vivía en Lima, yo vivía en Trujillo. De Trujillo a Lima son aproximadamente 8 horas, era todo un cambio. Mis padres averiguaron el arancel cuánto era por los 5 años, por el año, más el internado, más todo, era una cantidad muy elevada. Mis padres son de una condición económica humilde. Ellos no podían pagar eso. Ellos me dicen, sabes que Michael, no podemos ayudarte, hijo, ahora vamos a tener que esperar un poco. Yo comprendí, evidentemente, le dije, papá, no hay problema, voy a hacer algo, me voy a colportar. Así que en ese momento me puse a colportar a los 16 años de edad, empecé a colportar, ¿verdad? Fue una experiencia maravillosa. Yo era el más chiquito de todos, tenía 16 años, todos los colportores tenían 35, 36 años.
el que era mi pareja de colportaje, Pablito, tenía 29 años. Yo aprendí muchísimo, Ángela, muchísimo. Esa fue una escuela maravillosa, la del colportaje. Colporté aproximadamente por un año y medio. Fue maravilloso poder colportar. Entonces yo le consultaba, pastor, claro, llegando a Chile, teología no se veía por ningún lado, ¿no es así, pastor Michael? Por supuesto, Ángela. Entonces, yo ahí finalizo el colportaje, ¿verdad? Y yo veía que mis padres no podían realmente pagarme la universidad, viajar hasta Lima, internarme. Entonces, ese sueño de ser pastor, ese llamado que yo había sentido en mi corazón, se empezó a distanciar un poco, se distanció un poco. Entonces es ahí cuando en mi ciudad, ¿verdad? Empiezan a haber estas tipos de beca para alumnos que eran un poco con problemas económicos, ¿verdad? El rector de la universidad abrió esto y es ahí cuando yo puedo ingresar a esta universidad. Era una universidad privada, no era universidad adventista, ¿verdad? Y es ahí cuando yo digo, bueno, ¿qué voy a estudiar? Bueno, ya colporté, me gusta el tema de los negocios, mi padre también sabe de negocios, entonces marketing empresarial, me gusta, claro, yo he probado esto. Y ahí empiezo a estudiar marketing empresarial en mi misma ciudad, en una universidad, ¿verdad? Que no era adventista. Empiezo a estudiar, iba a la iglesia, seguía paralelo a la iglesia ya en mi misma ciudad. Después seguí estudiando, después ingresé a estudiar en el IBNA inglés, porque no lo terminé inglés, ¿verdad? Solamente estudié un año. Como todo joven, ¿no? Empecé a ver todo el tipo de abanicos, empecé a trabajar, empecé a tener un pequeño negocio allá en mi misma ciudad, quebré, pasaron muchas cosas en mi vida, Ángela, incluso en la misma ciudad de Trujillo, yo tuve alguna crisis espiritual. ¿En qué sentido? Que yo me distancié de Dios. Y esto también yo lo cuento en algunos momentos, ¿verdad? En mis prédicas, en los llamados que yo hago. Yo sé qué es lo que estar lejos de Dios, qué significa estar fuera de una iglesia e ir a donde todo lo que el mundo puede ofrecer. Y dentro de todo ese contexto, dentro de todo este conglomerado, ¿verdad? Nos llega esta invitación de Chile, ¿verdad? De parte de un Sí. familiar. Yo voy a hacer la Eh, pausa en Chile, más adelante vamos a ver esa historia del pastor Michael, pero me llama mucho la atención de esta crisis espiritual que muchos vivimos. Bueno, agradecerle, pastor, primeramente por habernos acompañado aquí en Identidad, habernos contado esta primera parte de la historia, pero que me cuente, claro, cómo fue esa crisis espiritual que muchos deben estar viviendo en este momento, de dudar de Dios, de pronto de tener esa relación por la situación que se esté pasando. ¿Qué le diría en este momento para cerrar el capítulo? Unos 2 minutos, y prometemos que vamos a volverle a invitar para que concluyamos la historia en otro momento aquí en la TV Nuevo Tiempo. Pastor Michael, adelante. Excelente. Mira, Ángela, amigos que están ahí en este momento acá siguiendo esta programación de identidad. Mi crisis espiritual se basó más que nada en esto. Yo asistía a la iglesia, yo participaba de la iglesia, pero mi corazón estaba fuera de la iglesia. Yo me había alejado, me empecé a distanciar de Dios. Evidentemente, esto tuvo que ver mucho con las decisiones que había tomado, ¿verdad? Con las amistades, con el contexto, con el roce que empecé a tener, ¿verdad? De lo que yo empecé a hacer, ¿verdad? Estando en una universidad que no era dentista, era de esperarse. Yo había crecido en la iglesia y muchas cosas más. Sabes, yo no llegué a dudar de Dios ni de su existencia, pero yo sí me alejé. Y en ese momento de distancia de Dios, el enemigo de Dios te habla. Zacarías, el capítulo 3, habla que Satanás viene al oído y nos dice: tú estás sucio, tú eres un pecador, tú no puedes acercarte ni presentarte delante de Dios. Eso era lo que yo sentía, ¿verdad? Por los actos que yo había realizado. Sin embargo, en esa crisis espiritual, Dios me levantó. Dios me tomó de la mano y me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso que yo entiendo a los jóvenes, porque Dios tuvo misericordia de mí. Mira, si hay un texto bíblico que me gustaría entregarte en este momento, se encuentra en Lucas el capítulo 18, el versículo 27, que muchas veces cuando pensamos que ya no hay solución para nuestra vida, que es lo que yo llegué a pensar, cuando pensamos que estamos tan lejos de Dios y Dios no puede ir a buscarnos, recuerda este texto bíblico. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que recuerda por favor esto: si tú estás pasando una crisis espiritual, sea de cualquier calibre, ¿verdad? Si estás dudando de Dios,
si has pecado y estás lejos de Él. Tal vez tú estás participando en la iglesia los sábados, pero durante la semana o los sábados de noche estás realizando otras actividades. Créeme, todavía hay esperanza para tu vida. Lo único que necesitas hacer es pedir perdón, levantar la mirada al cielo y decirle a Dios, aquí estoy, perdóname, hay una oportunidad para mí. Y créeme, Dios te dice, hay oportunidad. La gracia aún no se cierra. Joven, señorita, amigo, amiga que estás viendo el programa ahora. Muchas gracias, Pastor Michael, por ese lindo llamado que nos motiva a volvernos a Dios, a pedir perdón por nuestra situación y que sea el Señor obrando en nuestra vida, limpiando todo nuestro ser en todo momento, en este proceso de santificación que estamos viviendo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.